Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden escribir sus comentarios, también sus preguntas a la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Luis Xavier Grisanti, economista, internacionalista, y con quien vamos a conversar en relación a este tema de los cambios ocurridos en Europa. Bueno, tantos cambios que la gente, muchos intelectuales son críticos de lo que está ocurriendo y dicen que Europa pareciera que ha perdido el rumbo y que aun cuando tiene una unión económica fuerte, sin embargo, parece que desde el punto de vista cultural y político está dando bandazos. ¿Qué piensas tú? Bueno, yo creo que el proceso de integración europeo es un proceso histórico que puede tener algunas contramarchas, pero va a seguir teniendo marchas positivas cuando salga de la presente crisis. Es probable que esta sea la crisis más difícil. El proceso de integración europeo es el más acabado, el mejor logrado de todos los que ha habido en la historia de la humanidad. Y tuvo que enfrentar muchas dificultades. Sí. Muchísimas. De hecho, en el plano económico, por ejemplo, cuando viene el surgimiento en los años 80 de los tigres asiáticos, cuando se mantiene la expansión y comienza el proceso de formación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hay un estremecimiento en la Unión Europea y cada vez que hay una crisis grande, la respuesta es integrarse más. Y por eso fue que en el 86 hicieron el Acta Única Europea, que estableció la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. Pero ahora frente a esta crisis parece que la respuesta en algunos lugares sea desintegrarse, porque fíjate cómo han resurgido los nacionalismos y los separatismos que son tan nocivos, ¿no? Bueno, es una paradoja, porque los separatismos generalmente y los subnacionalismos generalmente han hecho pronunciamientos a favor de la Unión Europea, de eventualmente integrarse a la Unión Europea. Y la Unión Europea les ha dicho, por ejemplo, en el caso de Cataluña, les ha dicho, ustedes se separan de España y no van a entrar a la Unión Europea. Esa ha sido la posición oficial de la Unión Europea. Pero el se da efecto, cuenta que es demagógico, ¿no? Luis Xavier, el efecto del Brexit, que ocurrió el año pasado, ¿cuál es el efecto? ¿Hasta dónde ha estimulado tendencias separatistas? Bueno, que siempre han existido, pues, históricamente en Europa. Bueno, en el caso del Brexit es importante tenerlo presente. Primero, que la Unión Europea sigue siendo el bloque económico más grande del mundo, aún sin el Reino Unido. El Reino Unido es importante, es la quinta economía del mundo. Pero al salir, quien más se perjudica de la salida de la Unión Europea es el Reino Unido. Y vimos ya también cómo el manejo demagógico, populista, del proceso electoral del señor Farage, del Partido Ultranacionalista del Reino Unido, hizo que después se arrepintieran y por allí dicen que comenzaron a buscar en Google qué es lo que era el Brexit exactamente. Bueno, es que los después de votantes. concretarse lo del Brexit, ya no había pasado un mes o 2 meses, ¿te acuerdas? Y ya la gente estaba como de vuelta diciendo, bueno, ¿qué hicimos, pues? Bueno, están llevando, la propia primer ministro May en su momento estaba en contra del Brexit, lo que pasa es que le tocó como primer ministro ponerlo en ejecución. Yo no descarto, por supuesto, ahorita están planteados diferentes medidas y diferentes ideas que se vienen haciendo para salir de la crisis que ustedes muy bien mencionaron de la Unión Europea en este momento, de este trance difícil por el que están pasando. Está el libro blanco de la Comisión Europea que plantea una Unión Europea en varias velocidades diferentes, un sector central que está formado por los 19 países que integran la zona euro, que sigan profundizando su integración económica. Por ejemplo, ha habido progresos allí, están en vías de concretar una unión bancaria, han creado un organismo para auxilio financiero cuando se presenten crisis financieras como la del 2008-2009. Están en vías de crear una superintendencia de banco supranacional y están en vías también de crear una política fiscal común, porque lo que hizo los 19 países del euro fue crear una política monetaria comunitaria de los 19 países del euro, pero no una política fiscal común, y sigue habiendo déficit, por ejemplo, en los sectores públicos de los países miembros del euro que están muy diferentes a los criterios de Maastricht sobre conducción macroeconómica balanceada. Y hace un par de años se planteó la crisis de Grecia y tuvo una respuesta bien acertada, ¿no?
los resultados del plan de ajuste griego, sin duda alguna, que en algún momento se puso como un ejemplo de descomposición en algunos países de la Unión, los resultados hasta ahora han sido alentadores. Yo creo que van a hacerlo más, y el primer ministro Tsipras, aunque llegó a ser primer ministro con una agenda populista, sí finalmente tomó la decisión seria, responsable, de adscribirse a las decisiones de la Unión Europea para la obtención del auxilio financiero que tiene. No se ha resuelto plenamente, pero fíjense el caso de España. España asumió todos los criterios después de su crisis financiera también, que fue sistémica en la Unión Europea, como lo fue en Norteamérica y en Asia igualmente, y España está hoy creciendo más que todos los países de la Unión Europea, incluyendo, por cierto, al motor y la primera economía de la Unión Europea, que es Alemania. Está creciendo casi 3% la locomotora. España está creciendo 3%. Claro, se apretaron los cinturones, y redujeron el déficit fiscal. Pasaron una etapa fea. Hicieron unos auxilios patrimoniales financieros para la banca de España, y se han venido recuperando. Mira, nuestros amigos televidentes comienzan a opinar. Bolívar Divisa: es normal entre los seres humanos este tipo de reacciones mezquinas de grupos separatistas en pueblos que ya han superado su propia crisis económica en comparación con otros. Roque Juan Peñalver, Manuel. Nos dice: el proceso de integración europeo costó 2 guerras mundiales y por eso es tan difícil destruirlo y lo costoso que fue. Ahora, Luis Javier, para entender un poco, o sea, la raíz de esta crisis se encuentra en la presión que ejerce sobre Europa migratoria, por ejemplo, los problemas que tienen en los países o continentes alrededor, o es que en verdad, como muchos intelectuales afirman, se han apartado de sus raíces. Es una combinación de factores. Los principales son de orden económico. Después de la crisis financiera mundial del año 2008-2009, la recuperación en Europa ha sido particularmente lenta, y en algunos casos los países no están creciendo significativamente. Eso es un factor que afecta indiscutiblemente. Hay otros, los que tuvieron crisis financieras, como Portugal, España, Irlanda, igualmente, que han venido superando porque asumieron los costos de la crisis y tomaron las medidas de racionalidad económica que tenían que tomar. Hay otros elementos, por supuesto. La señora Merkel, que es la líder de facto de Europa, en un momento dado tomó la decisión de recibir a 800.000 inmigrantes sirios, y eso fue internamente criticado o cuestionado, y en la Unión Europea pues tienen ese planteamiento central, pero lo vienen manejando pero tiene también. Respaldo Merkel a pesar de todo eso, ¿no? Sin embargo, fue reelecta. Reelecta y ¿cómo? Fue reelecta, sin duda alguna. Ahora, yo creo que una vez que la Unión Europea vaya superando la recesión económica, que ya la está superando, todos los procesos que se vienen dando de separatismo subnacionales o de participación parcial y la paralización en cierta medida del proceso de integración, irán superándose. Ese es mi criterio. No debemos perder de vista, igualmente, que ha habido éxito también en el otro pilar. La Unión Europea, de acuerdo al Tratado de Maastricht, tiene 3 pilares. El pilar de la unión económica, el segundo pilar de la política exterior y de seguridad, y el tercer pilar de justicia y política interior. En esa materia, por ejemplo, en todo lo que han hecho, por ejemplo, para coordinar las policías, no solamente en materia de delincuencia, sino también en materia de terrorismo, es encomiable. Lo que hicieron en la política exterior y de seguridad, por ejemplo, cuando actuaron debidamente en varias frentes, como la relación difícil y tensa que tienen con Rusia después de la toma de Crimea y de la ocupación del este de Ucrania. En ese momento, pues, la Unión Europea actuó de manera conjunta. En su momento también, por cierto, cuando Haider, ultraderechista austríaco, fue incorporado a la coalición de gobierno años atrás, la Unión Europea suspendió
los contactos oficiales con el gobierno de Austria en ese momento. Entonces, sí hay actividades donde la Unión Europea se le pueden señalar éxitos importantes. Uno de los no menores es que haya llegado precisamente. La Unión Europea está en la etapa más avanzada de un proceso de integración. Pasó por área de libre comercio, unión aduanera, mercado común, mercado único, libre circulación de bienes, servicios y capitales y moneda única. Claro, eso es difícil, algo extraordinario entre estados nacionales que supieron delegar en órganos supranacionales la conducción económica para beneficio eso es muy importante. Y para la expansión económica Ángel y el López desarrollo. Cifontes dice, pareciera que Venezuela tiene que pasar por muchos obstáculos como países potencias para poder avanzar, como esos países que fueron potencias y que avanzaron. Bueno, sí, esto por supuesto tiene una moraleja para nosotros, saber que cuando uno se desvía tanto del objetivo, hay que pasar por muchos apretones de cinturón para poder remontar la Ahora, cuesta. Luis Xavier, hay un hecho importante, la situación planteada con Cataluña, ¿no? Más allá del resultado final, de lo que ocurra, sin duda alguna, esto seguramente tendrá un impacto en otros países que también, donde está latente el problema del separatismo, ¿no? Bueno, sin duda, el caso más específico es el de Cataluña. Claro, lo que pasa es que el señor Puigdemont ha convocado un referéndum totalmente ilegal y la manera, la forma como se ha conducido está completamente fuera de la Constitución de España y por eso es que España ha tenido que actuar como viene actuando. Yo creo que el primer ministro, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, le ha dado todas las posibilidades para que haya un diálogo efectivo y sin embargo, bueno, finalmente tuvo que tomar las decisiones que está tomando. Hago votos porque el problema de Cataluña se resuelva. Ya tienen enormes autonomías. El Estatuto Autonómico Constitucional de España es muy importante. Hay 17 comunidades autonómicas en España. De manera que yo estoy razonablemente optimista que pueda darse una solución y no empeore la situación. Ahora, un taxista recientemente en Barcelona me decía, yo no puedo apoyar la separación de Cataluña porque nada mejor me va a traer un Estado catalán de lo que ya yo tengo con España. Ese fue el razonamiento que me hizo. Bueno, y se está demostrando, ¿no? Con el tema de la salida de las empresas, ¿no? Tenemos que terminar medio minuto si tú quieres comentar algo más. Bueno, solamente quisiera decir, como reto fundamental para América Latina, que en este mundo globalizado los procesos de integración son fundamentales. Eso lo entendió la Unión Europea cuando creó la Comunidad Económica Europea en 1957. Lo han hecho gradualmente. Los procesos de integración de América Latina están en este momento en crisis, todos. Mercosur no ha avanzado de ser una zona de libre comercio y una unión aduanera perforada. En todos los países, ¿no? Centroamérica, la comunidad andina. Entonces el reto central es cómo hacer la integración latinoamericana en un mundo globalizado. Muchas gracias, Luis Xavier, por haber estado con nosotros. Vamos a la pausa y regresamos inmediatamente.